Televisa presenta Televisa del Golfo, porque todos somos uno, presenta Hoy hablaremos de enfermedades reumáticas. ¿A qué podríamos llamar enfermedades reumáticas? Las enfermedades reumáticas son un grupo de problemas de salud que afectan fundamentalmente las articulaciones, los músculos alrededor de las articulaciones, pero que también pueden tener una expresión sistémica. Hablar de una enfermedad reumática es también hablar que pudiera afectar sistemas tan importantes como el pulmón, o como el riñón, o como los vasos sanguíneos, que cuando se inflaman dan lugar a enfermedades que se conocen como vasculitis sistémicas. Hablemos un poco acerca de una de las enfermedades reumáticas que quizás sea la más conocida o la que más llama la atención porque mucha gente llega a hablar de ella, y es la artritis reumatoide. ¿Cuándo sospechamos que se trata de artritis? La artritis reumatoide, como bien se comentó en la introducción, es un problema importante de salud pública que afecta aproximadamente el 2% de la población y que tiene una característica peculiar. La enfermedad por sí misma se refiere al término de artritis, que básicamente es inflamación articular. La inflamación articular, para poder nosotros definirla como reumatoide, tendría que pasar alrededor de 6 semanas de evolución con inflamación de las pequeñas articulaciones de las manos o también inflamación de articulaciones más grandes como pueden ser las rodillas, y que cuando se suman a través del tiempo y persisten inflamadas a pesar de los tratamientos convencionales, pudiéramos estar ante un caso de una artritis reumatoide. Por lo que dice, doctor, entiendo que hay varios tipos de artritis. ¿Todas las artritis son iguales? No, no todas las artritis son iguales. Dependerá mucho de los factores que desencadenen la enfermedad, pero hay artritis que son más bien de tipo mecánicas, que se asocian más bien a problemas que pueden ser mala alineación del eje biomecánico, como en el caso de los problemas de rodillas en personas mayores de 60 años, que hay desgaste de cartílago articular. Y está la otra variedad de artritis que se refiere fundamentalmente a la inflamación de la articulación, donde la estructura involucrada o la estructura que está inflamada es una pequeña membrana que se conoce como sinovial. La sinovial es el órgano que se afecta en algunas de estas artritis y genera inflamación, y que si se perpetúa a través del tiempo, esto genera un problema de discapacidad importante. Entonces tenemos las artritis que son inflamatorias por afectación de la sinovial, y tenemos las artritis que son netamente mecánicas, como por problemas de sobrepeso y obesidad. ¿Existen factores que puedan desencadenar artritis? Existen factores, sí. Como les comentaba, por ejemplo, si hablamos de una enfermedad muy común que se conoce como osteoartritis, todos hemos escuchado hablar de esta enfermedad, pudiéramos estar ante un caso de un problema de obesidad que a través del tiempo pudo ocasionar desgaste de cartílago a nivel de las rodillas y genera un dolor de tipo mecánico a nivel de la articulación que pudiera dar lugar a inflamación. Y sin embargo, en el caso de enfermedades como artritis reumatoide, estaríamos hablando de factores mucho más complejos. Se han dilucidado factores de tipo genético, también factores ambientales, también factores hormonales y factores derivados de antecedentes tan simples como haber cursado con algunos cuadros infecciosos, y semanas después de estos procesos infecciosos aparece en forma de inflamación, artritis como tal, y entonces habría que identificar si estos factores pudieran ser la causa de que las personas
tengan la enfermedad. Pero hay un factor importante también, el hecho de que sea mujer es un factor que le confiere un peor pronóstico, y también un hábito que está muy arraigado ahorita en la sociedad, como el tabaquismo. El tabaquismo es un disparador también importante de que se presente artritis reumatoide. El reumatólogo, como especialista, tiene una formación que yo quisiera que nos platicaras un poco acerca de cómo se forma un reumatólogo. ¿Qué tiene que hacer un médico para llegar a ser reumatólogo? Para poder realizar la especialidad de reumatología, uno recibe un entrenamiento primero en el área de medicina interna. Puede ser un entrenamiento completo de alrededor de que son 4 años de la especialidad de medicina interna, y posterior a ello uno elige o se subespecializa en las enfermedades que afectan el aparato locomotor y órganos sistémicos. Este es el caso de la reumatología, la cual tiene una duración de 2 años. Los reumatólogos atendemos no solo problemas de tipo mecánicos, no solo la parte de las artritis, sino también enfermedades muy graves como lupus eritematoso sistémico, como las esclerosis sistémicas, como las enfermedades que afectan a los músculos y se conocen como miopatías, inflamación muscular, que son de origen autoinmune. También abordamos las enfermedades que afectan la columna lumbar, que dentro de ellas están las enfermedades que no son mecánicas de la columna lumbar, sino más bien de tipo inflamatorio. Son enfermedades que afectan y que limitan y que discapacitan porque el dolor es de predominio nocturno. También atendemos enfermedades que afectan el cartílago articular, como la osteoartritis, enfermedades de tipo metabólicas, como la gota, que da lugar a inflamación articular, las artropatías por gota, y un grupo de enfermedades que pueden generar problemas de desgaste o de pérdida de la mineralización ósea, como la osteoporosis. Como ustedes pueden ver, es un grupo muy amplio de enfermedades, y por otra parte está lo que llamamos reumatismo de partes blandas, que son lesiones no complejas de los tendones musculares y de otro tipo sobre todo tendones musculares. Bien, pues estamos platicando con el doctor Ulises Arteaga, reumatólogo de Hospital Semaín, en relación a las enfermedades reumáticas. Vamos a una breve pausa y regresamos con más en Familia Semaín. Hace un momento hablábamos de la formación del reumatólogo y de las enfermedades que atiende. ¿Quedó alguna enfermedad pendiente? Ya hablamos de todas. En general son todas las enfermedades. Los reumatismos de partes blandas, que son los que afectan a los tendones, y importante recalcar, son padecimientos no quirúrgicos. Esa es la parte que atiende el reumatólogo, que pudiera ser desde lesiones de hombro hasta problemas como osteoartritis que requieren infiltración o tratamiento no quirúrgico de la enfermedad. Y por otro lado tenemos enfermedades como vasculitis sistémicas, las enfermedades que afectan la columna, las enfermedades que afectan las articulaciones, las enfermedades metabólicas como la gota, y las enfermedades que afectan la mineralización del hueso como la osteoporosis. ¿Qué es la lumbalgia inflamatoria? La lumbalgia inflamatoria es un término que traduce o que se refiere a que un paciente que tiene dolor de columna lumbar no necesariamente tiene que ser por un problema de hernia de disco, y sí puede estar asociado a una enfermedad sistémica grave. A este grupo de enfermedades se les conoce como espondiloartritis, que es un grupo de enfermedades que afecta la columna lumbar, lo hace de manera inflamatoria porque el paciente tiene dolor en reposo. Esa es una característica de este tipo de dolor. Le duele la espalda baja y le duele de manera fundamental por la noche. El paciente se acuesta, que es cuando el músculo o los tendones o las articulaciones de la columna se enfrían, y una vez que se enfrían las articulaciones aparece dolor en la parte baja de la espalda y limita el movimiento por la mañana, y a este fenómeno se le conoce como rigidez articular o rigidez matutina.
Esto es muy diferente de las enfermedades como la lumbalgia mecánica. La mecánica se refiere a padecimientos que tienen que ver con dolor durante el movimiento o durante el hecho del esfuerzo. ¿Y por qué es importante definir entre una lumbalgia inflamatoria y una lumbalgia mecánica? Porque la lumbalgia inflamatoria puede estar asociada a enfermedades que pueden afectar el ojo, que pueden afectar el pulmón, que pueden afectar el riñón y que se conocen como espondiloartritis. Dentro de estas enfermedades están las que están por psoriasis o las asociadas a psoriasis, están las que pueden ser secundarias a procesos infecciosos, están las que pueden ser secundarias a enfermedades digestivas como la colitis ulcerosa crónica inespecífica, están las que pueden asociarse a padecimientos como la espondilitis anquilosante. Es decir, es un grupo de enfermedades que son complejas porque no solamente traducen la parte de inflamación de la columna, sino que dan manifestaciones en otros niveles, en otros órganos de manera importante y que pueden ser graves. Hablemos de enfermedades sistémicas, como por ejemplo la vasculitis, el lupus. Las enfermedades sistémicas del aparato que vemos los reumatólogos son enfermedades graves. Vamos a citar algunos ejemplos. Puede haber enfermedades que afectan el músculo, inflaman el músculo y aparte dañar el pulmón. Eso, cuando hay un daño compartido entre dos órganos, traduce enfermedad sistémica y es importante el tratamiento oportuno para evitar dos problemas: discapacidad, que puede ser permanente, pero también situaciones más complejas como la muerte misma del paciente. Las enfermedades sistémicas que vemos los reumatólogos, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad muy grave. No es cáncer, esa es una aclaración que quiero darle al auditorio, porque es una de las primeras cosas que la gente escucha de esta enfermedad. El lupus es una enfermedad que afecta al tejido conjuntivo, que básicamente es el órgano, es el sistema de sostén del organismo, de tal manera que puede dar lugar a múltiples manifestaciones. Ustedes piensen en un órgano y eso lo puede afectar lupus eritematoso sistémico. No solamente puede afectar la piel, también puede afectar el aparato respiratorio, puede afectar el aparato cardiovascular, el corazón, puede afectar el sistema nervioso central, puede afectar el riñón y da lugar a una serie de manifestaciones que, si se atienden de manera oportuna, pueden tener un buen pronóstico. Las vasculitis sistémicas son enfermedades muy graves que afectan los vasos sanguíneos, que pueden ser los grandes vasos sanguíneos, que pueden ser los pequeños vasos sanguíneos o los capilares, y que de la misma forma, al afectar los vasos sanguíneos, pueden tener un profundo impacto a nivel renal, a nivel pulmonar y a nivel cardiovascular. Y otras enfermedades sistémicas que se asocian y que tenemos que llevar un manejo multidisciplinario, como las manifestaciones hematológicas en lupus, las neuropsiquiátricas o las que afectan el cerebro en lupus, en donde nos apoyamos de especialistas como el hematólogo o como el neurólogo. Y otras enfermedades un poco más complejas o que pueden dar lugar a cuadros de dolor crónico, como la fibromialgia, donde también el tratamiento es multidisciplinario y donde la causa fundamental es el dolor crónico que no cede a ningún esquema de tratamiento y que comparte una relación estrecha con otras entidades como el estrés y como, como la depresión, el intestino irritable o la colitis nerviosa. Fibromialgia. ¿Podrías explicar un poco más acerca de esta enfermedad? La fibromialgia, de entrada, sí es una enfermedad. Hay un dilema ahí entre si no es o es una enfermedad. La fibromialgia es una enfermedad que afecta la fibra nerviosa pequeña y que puede ser secundaria a una enfermedad reumática. Por eso los reumatólogos la vemos. Puede estar asociada a lupus eritematoso, puede estar asociada a espondiloartritis, puede estar asociada a artritis reumatoide. Entonces, esta enfermedad básicamente se trata de que en sus inicios se descubrió que había unos puntos de sensibilidad extremadamente dolorosos que se replicaban a nivel de ciertas regiones anatómicas del cuerpo, y esto daba lugar
si se perpetuaba en el tiempo, a un cuadro de dolor crónico. Existen antecedentes, por supuesto. Dentro de los antecedentes están los accidentes automovilísticos con fenómenos de latigazo, donde el paciente llega a usar collarín, y si esto se complementa con una personalidad de tipo ansiosa o depresiva, genera una percepción anormal del dolor por parte del sistema nervioso que daña la fibra nerviosa pequeña. Eso se conoce como neuropatía de fibras pequeñas, y para ponerlo en un término más práctico, es el mismo tipo de dolor que puede padecer un paciente que tiene diabetes mellitus y que le arde la piel y le duele. Otra característica de la enfermedad es que esos pacientes tienen algo que se llama disautonomía del sistema nervioso. ¿Esto qué significa? Que el paciente se va a dormir, pero su sistema nervioso nunca se apaga, es decir, continuamente y persistentemente está encendido como si estuvieran despiertos, de tal manera que llega la mañana y el paciente parecería que un tren le pasó encima y genera cansancio, fatiga, discapacidad, mal humor, irritabilidad y una serie de complicaciones que, si se da el tratamiento de forma adecuada y si se dilucida la causa, que puede ser primaria, un fenómeno de latigazo, o secundaria, pudiera tener una mejoría en la calidad de vida. Vamos a insistir un poquito en este momento acerca de la artritis reumatoide. Muy bien, la artritis reumatoide es una enfermedad que afecta a un núcleo de población importante, y que uno de los principales problemas que da a largo plazo es la discapacidad. La artritis reumatoide como tal es una enfermedad que afecta las pequeñas articulaciones. Al afectar las pequeñas articulaciones, las inflama. Esto es por efecto o por actividad o inflamación sobre una membrana que se llama sinovial, y que a largo plazo, si no se atiende de forma oportuna y de manera eficaz, el paciente puede desarrollar limitación, discapacidad, pérdida de estructuras óseas, porque la artritis reumatoide genera consumo o desgasta o se come, por así decirlo, la parte de la superficie articular, y una vez establecida la discapacidad, entonces el paciente pudiera tener problemas pues para las actividades laborales o para las actividades de su vida diaria, además de generar dolor crónico. La artritis reumatoide es una enfermedad que hay que verla desde el punto de vista articular, porque afecta las articulaciones, pero también da manifestaciones extraarticulares. No es infrecuente que los pacientes que tengan artritis reumatoide puedan desarrollar problemas parecidos al asma, que se conocen como neumopatías o neumonitis asociadas a la artritis reumatoide. También, si no se atiende de forma oportuna y de manera crónica, pudiera dar afectación a nivel renal o puede dar afectación a nivel de vasos sanguíneos, que se conoce como vasculitis reumatoidea. Entonces, la artritis reumatoide es una enfermedad compleja que requiere un manejo integral y a veces multidisciplinario, donde hay que poner en hincapié que solamente el tratamiento basado en estudios con medicamentos aprobados, estudiados a través del tiempo, es lo que puede solucionar o puede limitar la progresión del daño articular. Aquí de lo que se trata es limitar daño articular, limitar el daño articular para disminuir secuelas y evitar discapacidad. Hay muchos tratamientos en artritis reumatoide. Hay esquemas novedosos de tratamiento que van desde medicamentos por vía oral tomados hasta medicamentos complejos como la terapia biológica. Entonces, estamos en un momento donde la enfermedad es perfectamente controlable. Si nosotros nos situamos en el tiempo, hace 20 años los pacientes, o 20 o 30 años los pacientes con artritis reumatoide tenían muy pocos esquemas de tratamiento, y los esquemas mismos de tratamiento tenían una gran toxicidad farmacológica, y en esos momentos estamos ante una terapia más noble y donde se pueden usar diversos esquemas de tratamiento para lograr controlar la enfermedad como tal. Y esa relación que hablabas hace un momento entre la artritis y los órganos como los pulmones o como otros, no alcanzo a comprender si estamos hablando de articulaciones, de inflamación en las articulaciones, ¿cómo puede llegar a afectar esos otros órganos vitales?
Interesante pregunta, porque la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica. Uno de los órganos de choque son las articulaciones. Esto es porque los anticuerpos que se producen en artritis reumatoide se generan a nivel del pulmón, como el factor reumatoide, y tienen blancos moleculares a nivel pulmonar también. Es decir, la enfermedad sistémica, los mismos anticuerpos o las mismas sustancias que generan el daño de la articulación también pueden generar el daño en el pulmón, porque tienen estructuras o tienen células que son muy semejantes, y al ser muy semejantes pueden afectar estos órganos. Entonces, ese es lo interesante de la artritis reumatoide, ¿no? Que no solo hay que verla desde el aparato articular, por eso hace un momento hablaba de manifestaciones articulares o de las coyunturas de la enfermedad, pero también de manifestaciones extraarticulares. Ustedes bien han sabido sobre el factor reumatoide y otros anticuerpos, pues estos elementos precisamente, factor reumatoide y anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, que son sustancias que se elevan en la artritis reumatoide, también pueden dañar otras estructuras, pueden dañar el ojo, pueden hacer que se seque el ojo, da lugar a síntomas de sequedad, pueden secar también la boca, pueden destruir o disminuir la calidad de secreción de la saliva, pueden afectar el pulmón al afectar un área muy específica que se llama intersticio, que es el sitio entre el capilar, es decir, el vaso sanguíneo, y la vía aérea. Y ese pequeño espacio que está lleno de células que tienen que ver con el sistema inmunitario y con la inflamación, también se activan por la artritis reumatoide e inflaman de esta manera el pulmón. Entonces es una enfermedad que puede dar lugar a este tipo de manifestaciones, y por eso es sistémica, por eso es compleja la enfermedad en sí misma. El tejido conectivo, ¿cuál es su función? ¿Cómo es? No me imagino el tejido conectivo. Es el tejido de sostén, por así decirlo, ¿no? Es decir, todo lo que sostiene un órgano. Para ponerlo de forma coloquial y de la forma más fácilmente entendible. Nosotros tenemos un pulmón, debe estar sostenido por algo. Tenemos el corazón, debe estar sostenido por algo. Ese tejido que une a las células para que se forme un aparato o un sistema, a eso le podemos llamar nosotros tejido de sostén o tejido conectivo. Es decir, lo que va a hacer que el corazón se quede en su lugar, lo que va a hacer que las células se queden en su lugar. Que cada célula esté en su lugar. Exactamente. Entonces, estos sitios pues frecuentemente se inflaman, como en el caso del lupus eritematoso, donde los anticuerpos o las sustancias que se producen por la enfermedad generan daño de las estructuras. Por eso siempre les digo a los pacientes, piensen en lupus y piensen en cualquier órgano. Cualquier órgano puede ser afectado por esta enfermedad. No necesariamente tienen que tener ni la cara manchadita, ni este tipo de lesiones a las que normalmente la gente está acostumbrada a conocer. Porque son las más evidentes, son las que se ven. Exactamente, pero la enfermedad puede afectar cualquier órgano totalmente. Tejido conectivo es eso, y por eso es tan grave la enfermedad, porque pues, puede afectar cualquier órgano, básicamente. Sí, cuando afecta a un órgano vital es cuando nosotros ya tenemos pues un problema que puede ocasionar la muerte. El tratamiento de las enfermedades reumáticas. El tratamiento está en función de la enfermedad. El tratamiento tiene que ver con disminuir costos a largo plazo de tratamiento. No son tratamientos breves, ¿no? Estamos hablando de enfermedades crónicas, enfermedades que una vez que son adquiridas hay que llevar un control y un seguimiento de la enfermedad. Es como tener diabetes o es como tener hipertensión, entonces el tratamiento se va a perpetuar. El tratamiento está basado básicamente en esquemas que van desde el uso racional, y quiero hacer hincapié en este proceso, uso racional, de manera razonable, de medicamentos como la prednisona, de medicamentos como los antiinflamatorios como el ibuprofeno, el diclofenaco, medicamentos de uso común, y terapias con otros medicamentos que buscan frenar la inmunidad. Y aquí es otro parteaguas, o sea, muchas veces pensamos que las enfermedades reumáticas son porque el sistema inmune está deficiente o no funciona adecuadamente, y es un sistema inmune no solo competente, sino que es agresivo, por eso daña, por eso ataca al propio cuerpo. Entonces es un sistema
que está agresivo, está generando daño estructural y por lo tanto tenemos que utilizar fármacos inmunosupresores, es decir, fármacos que disminuyan la agresividad de ese sistema inmune que está generando un daño que puede ser permanente o puede ser inclusive fatal en el caso de enfermedades como el lupus o como las vasculitis o como las enfermedades que afectan o inflaman el músculo. ¿Las enfermedades reumáticas se pueden prevenir? La enfermedad reumática se puede... esa es una pregunta importante. Todos estamos expuestos a desarrollar una enfermedad reumática porque la enfermedad reumática tiene que ver con, no que se adquiere la enfermedad, sino más bien que por algún motivo, en algún momento dado, la enfermedad se despierta o se desencadena ese sistema inmune y puede ser agresivo. No se hereda la enfermedad. Se adquiere basado en factores de riesgo. Por ejemplo, si una mujer fuma mucho, si una mujer tuvo un proceso infeccioso y fumó, pues eso puede dar lugar a manifestaciones articulares o puede dar lugar a una artritis reumatoide. Y aquí es importante definir que si hay factores que pueden precipitar esto, sí lo hay. Por ejemplo, las mujeres que tienen historias de abortos, mujeres que tienen exposición continua al sol y que no usan bloqueador solar o protección adecuada, pues pudieran tener riesgo de desarrollar la enfermedad. Y otro punto importante, las enfermedades reumáticas afectan a todos los grupos de edad. Eso es importante definirlo, porque pudiera existir la creencia de que solamente afecta a personas mayores y no, puede afectar a niños, puede afectar a jóvenes, puede afectar a hombres y mujeres en edad reproductiva y por supuesto que también puede afectar a grupos de población más avanzada. ¿Cómo una persona puede darse cuenta que debe acudir a la consulta con un reumatólogo? Una persona que tiene dolor crónico, que puede ser dolor en la espalda baja, que puede ser dolor en las articulaciones, de más de 6 semanas de evolución, que a pesar de que el paciente no ha recibido tratamiento con medicamentos y se le ha dado medicina, es el momento oportuno en que el paciente debe recibir atención y debe ser evaluado por un reumatólogo. Si a pesar de los esquemas de tratamiento que se le han dado, los convencionales, el paciente no responde a tratamiento y persiste con inflamación, en ese momento debe pensar en ser evaluado por un reumatólogo porque es el momento más temprano de la enfermedad. Ese sería el mejor momento. ¿Qué hace el reumatólogo con el paciente que llega de primera vez al consultorio? Lo que se hace es una historia clínica perfectamente elaborada, basado en todos los antecedentes que pudieran influir en las enfermedades reumáticas. Nosotros le llamamos antecedentes reumatológicos y es una serie de preguntas. Y el paciente tiene que ser explorado minuciosamente para evaluar si hay daño articular. Es una